Pero mucho cuidado con tu ánimo. Lo más valioso que tienes no es lo que te quedó en el banco o lo que traes en la cajita o en la billetera, es tu estado de ánimo. Por eso aliméntalo, cuídalo y ahora sí, con esa energía a echarle los 100 porque finalmente el que le tiene miedo al león no va a hacer nada, Edgar. Yo creo que hay que trabajar mucho. O sea, el trabajo tiene que ir acompañado de la actitud. Por eso yo pienso que esta reflexión es cuidar las dos cosas, actitud y trabajo. Ese no puede fallar, y menos en la crisis. Doctor, qué gusto saludarle, qué gusto saludarte también, Ladislao. Y bueno, qué gusto saludar a toda la audiencia, sin importar si nos estás escuchando a través de la radio o a través del Facebook o a través del YouTube, bienvenido. Si estás en Facebook y estás en YouTube, por favor, le pedimos a toda la gente que amablemente nos está escuchando que vaya rápido ahí a la caja de comentarios, nos mande un saludo y nos diga desde dónde nos está escuchando. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy actual, pero muy actual, que es la incertidumbre empresarial. Sin embargo, lo vamos a hacer tomando como base una de las meditaciones, una de las reflexiones del Maná de lunes que fue escrita hace 10 años, prácticamente hace 10 años. Y menciono esto porque la realidad es que aunque hoy podemos pensar que vivimos en un mundo absolutamente incierto, la incertidumbre siempre ha existido. ¿No es así, doctor? Es correcto y qué bueno que estamos tocando ese tema porque ahorita hay muchas personas que nos están haciendo preguntas, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentar esta situación? Muchos de ellos se han quedado sin trabajo, ¿cómo pueden reinventarse? ¿Qué pudieran hacer? Yo conozco 2 o 3 casos de personas, son empresarios, tienen su propio negocio y tuvieron que reinventarse. Uno de ellos en venta, tenía ventas y ya no las tiene por razones obvias. Pero él se fue a través del internet, de alguna manera encontró un nicho en el internet y sigue trabajando. Le han llegado trabajos por el internet increíbles para diseñar, para lo que él puede hacer y hacer. Y me estaba diciendo, Enrique, de veras, gracias a Dios que encontré la manera. Yo no soy cibernético, dice, pero tuve que meterme a trabajar en línea. Fíjate qué interesante. No, y además, bueno, muy necesario. Ladislao, bueno, tú eres un empresario, has trabajado décadas y décadas. Este es un momento lleno de incertidumbre. ¿Cómo lo estás viviendo desde tu trinchera? Así es, Edgar, gracias por esta invitación, saludos a todos. Efectivamente, bueno, yo soy una persona totalmente, un empresario en crisis, soy un empresario que tuvo que cerrar los negocios, soy diseñador, pero tenía negocios de mueblerías y los tuvimos que cerrar por la crisis, ¿no? Nadie aguanta 6 meses sin vender, con el negocio cerrado y pagando nóminas e impuestos. Definitivamente cerramos. Estamos ahora bajo otra estrategia, pero como dice el doctor, ahora nos fuimos todos a línea, nos fuimos al Facebook, estamos en otro negocio de importación, pero definitivamente algo que estamos viendo ahorita, Edgar y doctor, es que nuestro 100% de esfuerzo nos está dando el 20% de resultado. Y tenemos que enseñarnos a vivir con este nuevo modelo. Es decir, antes hacíamos un 100% que ya tenemos bien medido y obteníamos el 100 y ahora no. O sea, hacemos un 100, el mismo esfuerzo o más. O más inclusive. Y jalamos un 20%, como si no estuviéramos trabajando. Es decir, es nuestra nueva realidad como empresarios. Es decir, la publicidad, la mercadotecnia, las ganas que le echemos, no vamos a obtener el resultado que estábamos obteniendo. La economía se paralizó, la gente no trae recursos, no quiere gastar, traen miedo. Entonces, nuestro nuevo enfoque como empresarios debe de ser 100 por 20. El 100 de ganas que le metas te va a dar un 20 o 30%. Así estamos viendo la realidad en diferentes giros, no nada más en el mío. Estoy hablando en general de muchos giros. Sí, estaba platicando el otro día con alguien que se había dedicado por años al tema de la papelería, pero resultaba que su principal cliente era un colegio. El 90% de sus ventas eran para este colegio y ese colegio que está operando actualmente exclusivamente en línea, ya no le compran nada. Perdieron a su cliente más importante. Y bueno, es una situación muy cruda. En el caso de esta persona y de hecho una familia que vivía de ahí, cerraron la papelería y están ahora buscando por otro lado. Es una situación grave, por un lado, pero por otro, no solamente es lo que pudiera parecer peor, sino que además hay incertidumbre. ¿Qué va a pasar?
¿Qué vamos a hacer? Bueno, la realidad es de que desde diferentes ópticas, hoy vamos a hablar acerca de lo que encontramos como recurso en la Biblia para poder vencer la incertidumbre. Fíjense, hace ya muchos años, Rick Box hablaba acerca de el peligro, pero también la promesa detrás de la incertidumbre. Y él comenzaba su escrito diciendo esto: muchos líderes de negocios creen que la razón principal con la que la economía global continúa forcejeando y ha mostrado una pequeña evidencia de fuerza renovada es la incertidumbre. Los impuestos crean una tensión en todo, sin lugar a dudas. Eso es en cualquier parte del mundo. No nos gusta pagar impuestos y sí nos ponen tensos. Muchos indicadores, dice él, están desquiciados y el paisaje político en gran parte del mundo está lleno con lo desconocido. Como resultado, los líderes de negocios vacilan para ir tras nuevos proyectos. Hagan de cuenta que está describiendo el tiempo actual, pero luego continúa diciendo: contratar nuevo personal o comprometerse en cualquier actividad significativa pudiera ser un grave riesgo. Hoy la gente está alarmada. Sin embargo, yo veo en esto que estamos aquí desmenuzando una señal de esperanza. Sí, no nos gustan las crisis, no nos gusta la incertidumbre, pero la realidad, aunque esta es una importante y muy fuerte, hemos vivido tantas, hemos pasado por tantas y hemos sobrevivido tantas que hemos aprendido muchas cosas. Doctor, ¿cuántas personas no conoce usted que actualmente son grandes empresarios gracias a crisis de hace algunas décadas? Así es, y para allá iba a decir algo muy trascendental. Mucho tiene que ver, el 90% de lo que nos está pasando tiene que ver con nuestra actitud. Ya. ¿Cómo enfrento yo la situación? Y una persona de casi 5 doctorados, una persona sumamente educada, dijo: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, cuando tengo y cuando no tengo, cuando hay abundancia y cuando hay escasez. Yo creo que si aprendemos lo que acaba de decir Ladislao, vivir con el 20%, oye, qué bueno, es mejor que nada. Si lo vemos desde esa perspectiva, es una bendición, pero tiene mucho que ver tu actitud, cómo enfrentas la crisis. Ahora, tú sabes que la palabra crisis en el lenguaje chino tiene dos palabras, dos figuras. Una quiere decir peligro, pero la otra quiere decir oportunidad. Creo que estamos ante esta incertidumbre, nos lleva hacia oportunidades que ni siquiera nos habíamos imaginado en nuestra mente ni en nuestro corazón. Pero como lo veo, ahora, ¿cuánta gente se deprime? ¿Cuánta gente se desanima? ¿Cuánta gente no tiene esperanza? Y la persona que hoy recibí una llamada, esta persona estaba triste, estaba desesperada porque no tiene trabajo, no tiene que traer a la mesa. Y me decía: ¿qué hago? Le digo: es una oportunidad de oro la que tienes. Y Dios te va a guiar y vamos a ver cómo le hacemos, pero no te desanimes. Mira hacia arriba para que no caigas en depresión, porque la depresión luego nos pesca y tú sabes que de la depresión viene la muerte. ¿Y cuánta gente se ha suicidado por estos días? Claro, es algo que revela la condición humana. Hace algunos años escuché en Venezuela, recuerdo bien, una frase que casi es cómica, pero es también una gran verdad. Dice: en el tiempo de crisis, unos lloran y otros venden pañuelos. Una gran verdad. Oye, Ladislao, aquí nos comenta Rick Box en su artículo algo que yo creo que hoy tiene que ser valorado por nosotros, por lo menos pensado. Dice esto: por un lado, tener cautela parece ser una garantía. Pero luego él pregunta: ¿sería sabio proceder con temeridad, aunque las condiciones económicas no parezcan favorables? ¿Tú qué piensas, Ladislao, hoy en día? ¿Debería el empresario, el comerciante, ser más cauteloso o este es el mejor momento para atreverse a hacer cosas que quizá han estado almacenadas en su mente y en su corazón? Pues es una respuesta de doble filo, ¿verdad? O un comentario, una reflexión de doble filo, porque realmente a veces la temeridad es desastrosa, ¿verdad? Y te avientas y al final, por ahí dice un escrito proverbial que si vas a levantar una torre, primero te sientes a planear.
Yo creo que muchas veces el error está en que nos aventamos, y los mexicanos somos muy dados al, al aventarse, no, no, hombre, sí lo hago, no, hombre, sí lo hacemos, no, hombre, y suena ignorante, porque a final de cuentas, una crisis como la que se está pasando tan grave, te das cuenta que tu aventada fue, pero al barranco, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí lo que se necesita es tener mucha cautela, al menos por mi propia experiencia lo digo, ¿verdad? Tener mucha cautela y definitivamente enseñarse a vivir, como decía el doctor, ¿verdad? De ese consejo sabio de que hay que saber vivir con poco. Yo creo que si logramos mantener un ritmo de vida tranquilo, yo creo que si en esta época logramos vivir con menos, todo va a ser sumar, ¿verdad? Es decir, poquito nos va a alcanzar. Porque si traemos niveles de vida con gastos altos, si traemos un nivel de vida muy pretencioso, ¿no? De que vamos a tener que vender tanto, ahorita lo estamos viendo, o sea, la gente, sus metas definitivamente no llegaron al punto álgico porque no hay ventas, está cerrándose el comercio. Entonces yo creo que es bueno no tener miedo, ¿verdad? Porque el miedo paraliza, o sea, el miedo definitivamente no va con un emprendedor. Un empresario tiene que ser muy aventado, muy valiente, pero a la vez muy cuidadoso. Entonces yo creo que aquí el consejo de parte mía, mi experiencia, sería mantener un equilibrio entre tu vida emocional, ¿verdad? Ahorita hablamos de que la depresión te destruye, o sea, sí. Si tú caes en depresión, ya no hiciste nada. Entonces, tener cuidado de tu vida emocional, espiritual, ¿no? ¿Por qué no? Pedir consejo de Dios, tener momentos de meditación en el día, pero también tener mucha cautela, sentarse a escribir muy bien tu plan de negocio y no tener miedo, aventarte, pero ya después de que hayas, pues te hayas aventado una oración y te hayas aventado un buen plan, ¿no? Yo creo que tiene que ir bien en conjunto eso, es decir, se necesitan parte de los dos elementos. Aviéntate, pero cuando ya le hayas pedido a Dios ayuda y cuando ya hayas hecho tu planecito. Que en este momento necesitamos renovar nuestros planes. Es decir, si nuestra meta era 10, pues que sea 5, ¿no? Que sea algo aceptable, pero que no te rebase, porque ahorita la crisis es porque las ventas no llegan a las metas que queremos y ya no alcanzamos a pagar. Por eso se empiezan las crisis. Hablando de actitud, no sé si supieron de esa ilustración de esta fábrica de zapatos que mandó a dos empleados a la India. Uno de ellos dijo, me quiero regresar porque aquí la gente no usa zapatos, todo el mundo anda descalzo. El otro dijo, mándenme 5,000 pares de zapatos porque aquí nadie usa zapatos y los voy a enseñar a usar zapatos. Te digan la actitud de uno y la actitud del otro. Ahora, es muy importante que no decaigamos. Ahora, gracias a Dios tenemos consejeros. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Tenemos parientes, tenemos amigos. ¿Qué hago? ¿Qué me aconsejas? Gracias a Dios, a estas alturas de mi vida, yo tengo 3 mentores que les puedo llamar en cualquier momento y decir, tengo esta situación, quiero hacer esta decisión. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué me dices? ¿Qué puerta debo tocar, por favor? O sea, abrámonos, seamos lo suficientemente humildes de que no sabemos todas las cosas y que podemos pedir ayuda en estos momentos de tanta incertidumbre. Ahora, doctor, cuando nosotros vamos a la historia, encontramos por un lado pues que las crisis han sido cíclicas, pero también encontramos personas que lograron enfrentarlas y lograron vencerlas. Cuando vamos a los anales de la historia encontramos personas que llegaron a ser muy prósperas. Por ejemplo, el antiguo rey Salomón, que se dice que fue el hombre más rico de la historia y a la vez un hombre brutalmente sabio. Y Salomón escribió muchos dichos. Rick Box menciona uno de ellos, estos llamados proverbios, que va muy a tono lo que nos acaba de decir Ladislao. ¿Qué es lo que nos dice este dicho del rey Salomón? Este hombre de veras que con mucha sabiduría, fíjate lo que dice. El avisado, o sea, el que conoce los datos, el que conoce las circunstancias, lo que está sucediendo, ¿qué hace? Se protege. Ya. O sea, se protege, no se abre, o sea, mira con cuidado lo que está pasando y entonces él se protege él y protege a su familia. Pero la persona que no está avisada, ¿qué sucede? Le daña. Se sigue de frente, es como si viera el aviso de una curva y no se para y no baja la velocidad. Ahora, doctor, esto es importante aquí destacar porque hay muchísima información, pero mucha de la información que escuchamos a través, por ejemplo, de los noticieros es muy nociva, es muy repetitiva y nos presentan un escenario fatalista. Es cierto que no está fácil, pero cuando usted dice el avisado, la palabra o la persona informada,
Yo quiero pensar, doctor, que se refiere también a alguien que tiene diversas fuentes de información, que no se concentra nada más en una que no puede en un momento determinado verificar. Por ejemplo, usted mencionaba los consejeros, usted mencionaba los mentores. Podemos nosotros salir inclusive de nuestra zona de confort para encontrar mayores elementos de información que nos van a permitir tomar mejores decisiones. Fíjese lo que dice Rick Box a tono a ello. Dice, en otros términos, el fracaso es reconocer situaciones peligrosas y actuar así sin tomar decisiones. O sea, lo que él está diciendo es, si la persona no está avisada o está avisada, pero no toma decisiones conforme la información que está recibiendo y se sigue de frente, va a fracasar. Sí, va a chocar. O sí, va a chocar con piedra. Aquí es importante que la gente se esté documentando. Y algo que pretendemos hacer precisamente, doctor, es eso, dar otra perspectiva, otra salida a esto que estamos viviendo. Continuando con el artículo de Rick Box, dice lo siguiente, Ladislao: esperar hasta que las condiciones parezcan perfectas pudiera tampoco ser lo más prudente. Es decir, por un lado es cierto que debemos de ser cautelosos, pero por otro lado tampoco podemos esperarnos a que las condiciones estén como quisiéramos, porque posiblemente eso tampoco va a ocurrir. Porque entonces, dice él, podría ser demasiado tarde. Como nos recuerda el dicho popular, bueno, el pájaro madrugador es el que atrapa el gusano. Bueno, es un dicho que por lo menos aquí no se dice, pero tiene mucho sentido. El pájaro que madruga, ese es el que agarra el... Acá nosotros decimos, el que madruga, Dios lo ayuda. Es más o menos la misma idea. Y Ladislao, tú, tomando como base lo que estás viendo, no solamente en tu caso, sino en tus amigos en diferentes industrias, ¿qué representaría madrugar? ¿Qué representaría estar listo y avisado lo antes posible? ¿Cómo se pudiera traducir en términos de que la gente que nos está escuchando lo pudiera aplicar, lo pudiera implementar en su propia vida? Sí, claro que sí, Edgar. Mira, hay un consejo espiritual. Yo soy una persona que me gusta no nada más ver las noticias. Yo creo que también necesitamos educar nuestra alma. Y me gusta mucho, ¿no? Porque el consejo proverbial dice, el flojo dice, el león está afuera, mejor no salgo. Y suena chusco, pero es la verdad. O sea, el que está flojeando dice, a mí se me hace que allá afuera está el virus, mejor no salgo. A mí se me hace que allá afuera está el león, mejor no salgo. Pues sí, vas a estar muy seguro, ¿verdad? Pero a ver qué comes, asegurado. Entonces, yo pienso que por eso, en mi opinión, Edgar y doctor, lo más importante es cuidar nuestra actitud. Antes de hacer cuentas, cuántas monedas te quedan y cuánto negocio vas a hacer, hay que cuidar mucho nuestro estado de ánimo, porque lo que necesitamos es salir a chambear desde que sale el sol. O sea, los problemas no se van a solucionar llorando ni en depresión, se solucionan con mucho trabajo. Pero ¿cómo andas? O sea, ¿cómo andas? Porque si andas en la depre, si andas con el miedo de que el león está afuera, pues te va a reducir el 50% de tu potencial. Entonces, por eso, uno como empresario, como emprendedor, uno es muy solitario, ¿verdad? No vas a irle a llorar al jefe o a pedir aumento. Tú tienes que ver cómo le haces para sacar la chamba y hasta para pagarle a los empleados. Entonces, necesitas cuidar primero tu integridad emocional, tu integridad espiritual. Oye, ¿cómo andas? O sea, ánimo. Busca, como dijo el doctor, busca consejeros, busca amigos que te den ánimo. Ya cuando traigas tus pilas bien cargadas, pues como el pájaro ese que busca el gusanito en la mañana, ¿no? O sea, levántate a las 6 si es necesario. Digo, ahorita fíjense que con las redes sociales es al revés. A las 11, 12 hay que andarle contestando a la gente porque pones un anuncio y a esa hora es a la hora que les contestas. Entonces, cambia tus horarios, ¿no? Levántate tarde y acuéstate tarde. Pero mucho cuidado con tu ánimo. Lo más valioso que tienes no es lo que te quedó en el banco o lo que traes en la cajita o en la billetera. Es tu estado de ánimo. Por eso aliméntalo, cuídalo y ahora sí, con esa energía a echarle los 100 porque finalmente el que le tiene miedo al león no va a hacer nada, Edgar. Yo creo que hay que trabajar mucho. O sea, el trabajo tiene que ir acompañado de la actitud. Por eso yo pienso que esta reflexión es cuidar las dos cosas, actitud y trabajo. Ese no puede fallar, y menos en la crisis. Sí, sin lugar a dudas. Doctor, Rick Box enfatiza algunas cosas, algunos aspectos que yo creo que nos pueden servir de brújula ante la incertidumbre.
La primera cosa que él nos dice o que enseña en su artículo es: recoja toda la información necesaria. Recoja toda la información necesaria. Uno de los mayores contribuyentes, dice él, al fracaso es la renuencia a investigar lo suficiente y prepararse de una forma apropiada antes de actuar. Y luego él cita una vez más al rey Salomón. Él se va a una de las enseñanzas del rey Salomón que tiene que ver con la prudencia que ya mencionábamos. No sé si tenga usted en mente esa cita y cómo pudiéramos entenderla en nuestros días y en nuestros tiempos. Nos dice el rey Salomón: el corazón prudente adquiere conocimiento, los oídos de los sabios procuran hallarlo. Mira la última parte: los oídos de los sabios procuran hallarlo. O sea, no te va a llegar ahí por casualidad, no, lo vamos a buscar, vas a tocar puertas, no te vas a quedar sentado, no te vas a quedar, y si te quedas sentado te vas a deprimir. No, vas a tocar puertas y hasta que se abra una, pero vas a seguir, vas a insistir, pues. Claro. Fíjate qué importante. Es muy importante, doctor, y algo que ya hemos mencionado en otros programas es esto. Todas las empresas nacen de forma intangible. Una empresa nace como una idea. Es la idea de cómo resolverle algo a alguien. Eso es una empresa. Antes de pensar en el producto, antes de pensar en el proceso, aún antes de pensar en el personal, la empresa es básicamente una respuesta a una necesidad que hay. De tal manera que donde debe de estar el oído puesto es en distinguir, en reconocer cuáles son las necesidades. Las personas que en este momento, en la industria que conocen o en otras, estén atentos a cuáles son las necesidades, van a tener éxito. Si descubren cómo satisfacer. Una de las necesidades presentes es el tapabocas. Y yo conozco a personas que se pusieron a hacer tapabocas en su casa. Amas de casa que saben que tejer y saben coser, empezaron a hacer y con eso trajeron el pan a su mesa. O sea, se reinventaron y vieron una necesidad y la están supliendo. Sí, en definitiva. Ahora, eso es una necesidad ahorita. ¿Cuál otra pudiera haber en este momento? ¿O cuál otra la habrá después? Necesitamos tener ese oído presto. Pero nos dice otra cosa, Rick Box, y nos dice algo que ya nos anticipaba usted, doctor, y es: busque el consejo de socios confiables. Una manera de obtener esa información, nos dice Vox, es consultar con amigos y con colegas que conocen los pasos que nosotros estemos considerando. Ellos pueden proporcionarle puntos de vista que usted podría no haber considerado. Y cita una vez más Rick Box a Salomón, donde este destaca lo siguiente: sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Ladislao, ¿dónde está la gente hoy buscando consejo que quizá no es la mejor de las opciones? ¿Dónde sí deberían de estar buscando consejo? Efectivamente, Edgar, una de las situaciones que yo veo es que cuando está uno en crisis, y lo veo en mucho empresario, es que se encierran tanto en el problema, en el trabajo, que descuidan todas las demás facetas. Es decir, se ponen o se enfocan en el problema económico, en el banco, en el proveedor, en el cliente. El mundo se cierra a eso y nos olvidamos de la familia, de los amigos, de los consejos, de los estudios, del deporte, y ese es un grave riesgo. Dentro de lo que me gustan de estos programas como el que estamos ahorita, ¿verdad? Que es una gran oportunidad para que empresarios y emprendedores escuchen a otros empresarios como nosotros que estamos aquí en la jugada, es que te llenes de información positiva, que te capacites, que tengas una salida, aunque sea por los medios de redes, ¿verdad? Que si no podemos salir, oye, que te empapes de información, que te des tus pausas. Ayer compartía yo con unos amigos, oye, antes de empezar a reinventarte, tómate un día o 2 días de vacaciones, medita, piensa, platica, o sea, no te encierres, porque lamentablemente el problema a veces lo queremos solucionar en un día y no lo vamos a solucionar. No y bajo una presión terrible, bajo mucho estrés. Terrible. Un amigo mío, veces, Ladislao, sí, un amigo mío lo que hacía, rentaba un cuarto, se iba a un hotel, le dije, quítenme por favor la televisión porque tengo un trabajo que hacer. Y nomás se quedaba 48 horas, pero nada más para estar meditando y pensando y concentrándose para poder sacar esa actitud negativa
y poder salir fresco con ideas frescas. Ahora, tenemos que hacer algo, lo que tú acabas de decir, agárrate 2 días de vacaciones o escóndete a ver qué haces. Exacto, o sea, es que es un consejo que parece contrario, ¿no? Normalmente, y más cuando somos emprendedores, somos muy activos. Entonces nos presenta un problema y ya estamos arriba del Tratando problema. de solucionarlo, claro. Cuidado, pausa, vamos a hacer una pausa. Para mí ha sido muy, muy grato encontrar en amigos como ustedes, en amigos empresarios, que una palabra que puede cambiar todo el panorama, ¿eh? Una palabra de un amigo bien dicha, bien acertada, oye, te quita hasta la depresión. Entonces, es importante que como empresarios en crisis o en situaciones difíciles, nos demos un tiempo para los amigos, nos demos un tiempo para la lectura, para un programa como estos, ¿verdad? Donde estamos escuchando instrucción o consejos, para capacitarnos, para leer un buen libro, ¿por qué no? O sea, un consejo espiritual, o sea, que no sea el mundo nada más el negocio, ¿no? Yo me dedicaba a vender salas y un amigo me decía, oye, Leilao, es que no todo el mundo se trata de salas. También hay cajas, también hay comida, también hay árboles, o sea, parece como que o sea, que no nos invada un tema, diversifiquémonos, démonos la oportunidad de encontrar respuestas en otros lados, no en el mismo problema. Muy importante lo que también comenta. dice Salomón, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Y es lo que tú nos estás diciendo, Ladislao, no nos encerremos en nosotros mismos porque no vamos a avanzar. Exactamente. Otra cosa que destaca y con la que cierra Rick Box es muy importante. Él dice, para empezar, recojan toda la información necesaria. 2, busquen consejo con personas confiables. Pero número 3, dice, enfóquense en servir. Enfóquense en servir primeramente a Dios y después a otros. Él dice, muy a menudo los planes son llevados por deseos egoístas, por motivaciones orgullosas. Esas son trampas potenciales que pueden evitarse cuando verdaderamente estamos nosotros haciendo las cosas de la manera en la que la deberíamos de hacer. Y él, en ese momento, lo que hace es remontarse a una de las expresiones de uno de los líderes del cristianismo de hace mucho tiempo, el apóstol Pablo. Y él estaba muy consciente de que tenía que vivir para servir primeramente a Dios, y si servía a Dios, estaba sirviendo entonces a otros, a muchos otros. Al día de hoy seguimos estudiando lo que él escribió porque nos sigue siendo útil, nos sigue siendo de mucha, digamos, nos construye, nos edifica, nos desafía también. Aquí la pregunta, doctor, es ¿cómo pudiéramos, digamos, traducir la idea que este hombre tenía, que fue un gran líder y que hoy seguimos nosotros estudiando y que seguimos nosotros reconociendo que fue muy útil lo que hizo, a nuestra necesidad? ¿Cómo aprovechar la idea de él de servir? Hacer lo que hacemos, pero hacerlo primero que nada para servir. Él decía primero a Dios y luego a los demás. ¿Cómo lo podemos traducir, doctor, en el mundo en el que estamos viviendo? Fíjate que este personaje del cual estamos hablando estaba en la cárcel. Sí. Y cuando estaba en la cárcel decía, gozaos, regocíjate. Y tú dices, ¿cómo te puedes regocijar cuando estás preso? A ver, ¿cómo puedes tener esa actitud? Y después más adelante dice, he aprendido a contentarme. Pero allá en el pasaje al que tú te refieres dice, porque habla si eres egoísta, si tienes motivaciones orgullosas, etcétera. Nos dice la historia, los que viven sin controlar sus malos deseos, ¿qué pasa? Solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo a Dios, fíjate qué importante aquí, los que viven obedeciendo a Dios piensan en hacer lo que desea Dios que hagamos, o sea, hacer la voluntad de Dios. Si tú estás en el centro de la voluntad de Dios, todas las cosas te van a ayudar para bien, punto. Qué importante, doctor, lo que destaca. Y Ladislao cierra este Rick Box con algo que yo creo que tiene mucho sentido para nosotros, o al menos debería de tenerlo en nuestros días. Él dice, la planificación prudente y con conocimiento de los peligros es indispensable en los negocios. Más aún cuando estamos completamente seguros de que estamos actuando, como nos lo decía el doctor, conforme lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ladislao, ¿qué le diríamos a la gente antes de cerrar el programa? Muy brevemente. Muy bien.
Un consejo importante, lo comentaba ayer con un amigo y creo que es muy, muy prudente, es analiza tu costo de venta. Ok. Estamos hablando pues de negocios, es decir, no un producto que lo vendes al doble le ganas el doble. Checa todos los gastos que tienes y cuánto es lo que te sale realmente vender un producto, comercializar un producto o un servicio. Entonces, ese análisis a lo que nos están invitando a través de los consejos que ustedes nos están dando, nos hace que analicemos, bueno, ¿cómo voy a hacer mi plan? Acuérdate que es mejor reducir, enseñarnos a vivir con menos, para que siempre sea más lo que recibamos. No estamos en tiempos de hacer de más, sino al contrario, vamos a planear bien nuestro futuro. No vamos a despilfarrar. Entonces yo creo que la planeación está en que te sientes a hacer números después de que te hayas tomado tus 2 días de vacaciones para meditar y manos a la obra. Hay mucho que hacer, mucho que trabajar, pero siempre trata de vivir lo más humilde que sea posible para que tu presupuesto te alcance y si te sobra, bueno, disfrútalo, ahórralo, pero que no andes corriendo presionado por tus presupuestos. Es decir, un presupuesto pequeño es el consejo para estos tiempos. Vamos a tratar de vivir con menos, que sí se puede. Sí, aquí el punto es aprender a contentarnos. De nuevo, la actitud tiene mucho que ver. Aprender a contentarnos cualquiera que sea la situación. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.